Hola, hola, buenas tardes. Te doy la bienvenida aquí nuevamente a mi mesa espiritual, ¿verdad? Donde vamos a hablar de la palabra de Dios. Como todos los días jueves, pues aquí estamos ya listos para poder otorgar esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Te doy la bienvenida a ti que estás ahorita ahí, ¿verdad? Y vamos a orar, ¿verdad? En este instante, como lo hacemos todas las veces, vamos a orar y vamos a invitar a nuestro Señor, ¿verdad? Para que sea Él hablando a través de mi persona. Acompáñame, por favor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente, Señor, en este instante. Gracias, bendito Rey, porque es tu voluntad, porque esto es lo que tú anhelas, lo que tú deseas, Señor, que nosotros compartamos esta palabra, Señor. Te ruego, Padre mío, que tomes control de todo lo que se va a hacer en este momento, que quites toda distracción, Señor, que pueda evitar que podamos escuchar esa palabra y que nuestros corazones sean preparados, Señor, por tu Espíritu Santo, para que esta palabra no se pierda, sino que pueda quedar sembrada, Señor, en estos corazones y pueda germinar el fruto que se anhela. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar en esta ocasión. El tema que el Señor pues me ha otorgado para poder compartirlo contigo es: ¿tiene fecha de vencimiento el propósito? Yo sé que muchos más de alguna vez nos hemos pensado de esta manera y podemos decir: ¿será que el propósito tiene fecha de vencimiento? ¿Será que nosotros podemos llegar a cierto momento y descansar? ¿Podemos nosotros hacer eso? Podemos ser que nosotros hemos recibido un llamado de Dios y de repente decimos: bueno, hasta aquí vamos a llegar y vamos a descansar un rato. Pues de eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? Y vamos a poner ya la cita bíblica, y es en Romanos 11:29, y quiero que me acompañes, por favor. Si tienes la Biblia por ahí, pues tómala, ¿verdad? Y si no, pues anota, ¿verdad? Aparte, y posteriormente tú lo estudias, amén. Tú lo buscas allá en la palabra de Dios y estudias esa porción bíblica. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, amén. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa la palabra irrevocable? Significa que no se puede anular, que se debe de llevar a ejecución. Cuando Dios nos hace un llamado, no podemos nosotros venir, ¿verdad?, y decir: yo no quiero esto. O cuando el Señor nos hace un propósito, decir: yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque vamos a ver ciertos ejemplos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Entonces podemos ver acá, podemos notar acá, ¿verdad?, que dice la palabra: son irrevocables. No podemos rehusarlos, no podemos rechazarlos, sino que tenemos que cumplirlo, ya sea tarde o temprano o tarde, siempre lo vamos a hacer, ¿verdad? Siempre hay personas que se tardan en asimilar, ¿verdad?, lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Hemos visto ejemplos, ¿verdad?, ahí en la palabra de Dios, donde hay personas que han puesto muchos pretextos, pero al final siempre, ¿verdad?, aunque el tiempo se alargue en lo que la persona está tratando de venir y aceptar la voluntad de Dios, pero al final siempre cumple con ese propósito. Y eso es lo que yo quiero que ahorita pues pongamos ese énfasis. Ahora bien, vamos a anotar acá, ¿verdad?, ciertos puntos, y el primero es: ¿por qué decimos nosotros, o el propósito, cuando nosotros lo descubrimos, o cuando es que nos damos cuenta que hemos nacido para un propósito? Porque de hecho, ¿verdad?, el propósito significa que es la razón por cual nosotros estamos vivos acá, ¿verdad? Eso es un propósito. La razón por la cual nosotros estamos vivos acá. Quiero decirte que tú y yo no hemos nacido solamente por gusto, no hemos nacido solamente por nacer y por conocer este mundo y por tener una familia y por venir y trabajar y hacer todas las actividades que hacemos. No, nosotros acá, el propósito significa la razón por la cual tú vives. Ahora, ¿por qué tú naciste? ¿Para qué naciste? ¿Qué es lo que tú estás destinado a hacer en este mundo? ¿Qué es lo que tú estás destinado a hacer para ayudar a otros? Eso es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ya sea en el área ministerial o en el área laboral, porque no todos estamos llamados al ministerio. Eso sí hay que aclararlo. No todos estamos llamados al ministerio, sino que también hay personas que están llamadas a tener una labor social, ¿verdad? Tener una profesión para poder ayudar a otras personas. Entonces, no todos hemos nacido para el ministerio, pero sí todos hemos nacido con una razón de ser, con algún motivo, algo por el cual nosotros pues vamos a ejecutar. Ahora bien, ¿desde cuándo nosotros nos damos cuenta que tenemos un propósito?
Bueno, quiero que me acompañes allá, Génesis 1:5, ¿verdad? Jeremías 1:5, Jeremías 1:5. Desde que nosotros nacemos, ya venimos con un propósito incluido. Y esto lo vamos a ver acá, lo vamos a recalcar, dice ya Jeremías 1:5. Antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Amén. Vemos ahí tres aspectos muy importantes. El primero es, antes de que te formase en el vientre te conocí. Esto está diciendo el Señor, yo te conozco desde antes que te formaste, antes de que te formares en el vientre, antes de que te concibieran en el vientre de tu madre, yo ya te conozco. Eso está diciendo el Señor, yo te conocí desde antes, ¿verdad? Que te formaras, desde antes que se unieran las células, ¿verdad? Para poder formarse esa persona. Desde ese momento, desde antes de eso, el Señor ya nos tenía en su mente, el Señor ya nos conocía, el Señor ya estaba viendo lo que nosotros íbamos a hacer. Dice, antes de que te formase te conocí, antes de que nacieses te santifiqué. O sea, antes de que naciésemos nosotros, Él nos apartó para determinada función, para lo que nosotros vamos a hacer, para ese propósito destinado, para lo que nosotros hemos nacido. Él nos santificó, Él nos apartó para eso que nosotros estamos destinados a hacer. Y dice la siguiente parte, y te di por profeta a las naciones, le está diciendo acá Jeremías. Pero eso significa, ¿verdad?, que nos dio un propósito desde ese momento. O sea, desde que antes que estuviéramos en el vientre de la madre, el Señor ya nos conoce. Desde la eternidad. Acordemos que hemos hablado del tiempo, ¿verdad? En la intervención anterior, en el video anterior hablamos acerca del tiempo, ¿verdad? Entonces, desde la eternidad, el Señor ya nos conoce a nosotros. Desde antes que viniéramos, fuéramos concebidos, Él ya nos conoce a nosotros. Y desde ese momento, Él nos santificó, Él nos apartó para poder ejecutar un propósito en este mundo. Y quiero que tú te quedes bien grabado eso, ¿verdad? Que todos hemos nacido con un propósito, que nadie ha nacido por gusto, y que el Señor nos conoce desde la eternidad, ¿verdad? Dios nos conoce desde la eternidad, y desde ese momento Él nos apartó, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos cumplir un propósito en Dios, sea cual sea el área donde tú te movilices, ¿verdad? Dios te preservó, Dios te apartó para que hagas lo que estás destinado a hacer en este mundo. Amén. Ahora bien, vamos a ver otro aspecto por acá, ¿verdad? Vamos a ver, y es que todo el camino trazado de que nacemos, ¿verdad? Todo el camino de que nacemos, nosotros vamos conociendo este propósito y vamos nosotros viendo qué es lo que nosotros portamos. Porque vemos al principio que dice, ¿verdad?, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nos da un equipaje. Cuando nosotros nacemos, venimos con un equipaje. Y ese equipaje nosotros lo vamos conociendo, vamos sabiendo qué es lo que hay en él, conforme vamos caminando, conforme vamos avanzando, de que nacemos, en todo el trayecto nosotros vamos descubriendo qué es lo que hay de nosotros. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y yo para qué soy bueno? Pues, ¿y yo para qué nací? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues, alguien puede decir eso, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? No sé qué es lo que, para qué nací, no sé cuál es mi propósito. Pero quiero decirte que en el camino tú lo vas a ir descubriendo para qué tú naciste, ¿verdad? Porque los momentos en el tiempo, ¿verdad? Los procesos, las dificultades te hacen desarrollar aquello que tú tienes por dentro, que Dios te ha puesto en ese equipaje. Vamos a ver el ejemplo de un alpinista. Pero sabemos que los alpinistas van y suben esas grandes montañas, pero ellos llevan un equipaje, ¿verdad? Ellos llevan un equipaje. Ellos no sacan nada de lo que tienen en ese equipaje, ¿verdad?, hasta que ellos ya tienen una dificultad o van a necesitar alguna herramienta. Entonces vienen y sacan, ¿verdad?, algo de ese equipaje. Vienen y buscan, ¿verdad?, lo que llevan ahí en ese mochila, ¿verdad?, en ese depósito que andan cargando. Entonces ellos vienen y buscan lo que hay ahí y van sacando aquello que van necesitando y van descubriendo todo lo que va dentro de ese equipaje. Asimismo somos nosotros. Nosotros tenemos esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas destrezas, pero que nosotros no las hemos encontrado muchas veces, ¿verdad? Sino que en el día a día, ¿verdad?, en lo que va transcurriendo nuestra vida desde que nacemos,
ahí es donde nosotros vamos descubriendo para qué nosotros hemos nacido. Ahí es donde nosotros venimos y vamos, cuando pasamos un problema, ¿verdad? Vamos sacando, vamos desarrollando esas destrezas. Cuando tenemos una dificultad, un problema económico, pues venimos y buscamos qué hacemos, ¿verdad? Para poder salir adelante como familia, y entonces ahí tú te vas desenvolviendo, vas viendo qué eres capaz de hacer y vas sacando esas destrezas, vas sacando esas habilidades que Dios ha puesto dentro de ti. Y así mismo es con aquellos propósitos, con aquellos dones que Dios te ha otorgado a través de los procesos, a través de las dificultades, a través de las pruebas. Entonces tú vas descubriendo cuáles son esos propósitos que Dios ha puesto en tu vida, qué es eso a lo que Dios te ha encomendado que vas a realizar. Entonces quiero que tomes muy bien en cuenta esto que estamos hablando. Pero habíamos dicho, ¿verdad? En primer lugar, tú naces con un propósito, ya lo traes incluido, ¿verdad? En el momento que vas transcurriendo los años, a través de las dificultades, tú vas desarrollándote y tú vas descubriendo aquello para lo cual tú naciste. Amén. Ahora vamos a ver acá otra preguntita que dice, podemos decir que el propósito, vimos que el propósito es la razón por la cual cada individuo se encuentra en este mundo para lo cual nació. Todos, absolutamente todos tenemos, ¿verdad?, un propósito que cumplir. Ahora, ¿se puede perder el propósito? Porque muchas veces decimos, es que yo no cumplí lo que Dios quería. Y decimos, no, es que el Señor me hizo un llamamiento o quería que yo hiciera algo, pero yo no quise hacerlo. O venimos y alguien dice, no, es que alguien te ha hecho creer que perdiste algo, ¿verdad? Y tú dices, que ya perdí mi propósito. Y vamos a contestar, ¿realmente se puede perder un propósito? Yo mi respuesta que te doy es no. No se puede perder un propósito porque acabamos de decir que el propósito es la razón por la cual tú naciste. Y para poder perder un propósito quiere decir que tenemos que morir, ¿verdad? Porque entonces ya no hay ninguna razón de poder vivir. Ya no hay ningún motivo para estar en este mundo. Si nosotros decimos perdí el propósito, entonces ya no hay un motivo, no hay una razón, no hay un por qué estar en este mundo. Pero mientras estemos aquí, tenemos un propósito que cumplir, aunque con adversidades, aunque con dificultades, aunque con problemas, tenemos un propósito que cumplir. Aleluya. Tenemos un propósito que cumplir, no nos podemos dar por vencidos. Tenemos que seguir a pesar de que los momentos se pongan difíciles, a pesar de que las tormentas se pongan duras, a pesar que tú digas yo aquí voy a tirar la toalla, aunque tú digas yo no puedo más, quizás voy a retroceder o quizás voy a renunciar de mi fe. No, tú tienes que seguir adelante. Porque los momentos difíciles lo que hace es sacar lo mejor de ti. Lo que hace es sacar aquello que tú tienes aquí adentro y que tú lo identificas para poderlo desarrollar. Es en los momentos dificultosos que tú te das cuenta quién verdaderamente eres y cuál es el equipaje que Dios ha puesto en tu vida. Amén, aleluya. Entonces no podemos perder el propósito. No podemos perder el propósito. Porque si nosotros decimos, hemos perdido el propósito, es como que estemos diciendo, no, ya no tenemos razón de existir aquí. Vamos a ver ciertos ejemplos acá de personas, ¿verdad?, que pusieron muchos pretextos, pusieron tantas excusas para no seguir, ¿verdad?, para no acceder a lo que Dios estaba destinando a sus vidas. Pero en todos ellos podemos ver que Dios siempre cumplió el propósito en cada uno de ellos. Y el primer ejemplo que conocemos muy bien es Moisés, ¿verdad? Moisés, allá en el capítulo 3 y 4, tú puedes leer allá en el libro de Génesis, donde Dios le hace el llamado y lo tiene frente a la zarza. Y le hace el llamado y le dice que tiene que ir a libertar al pueblo de Israel. Pero ¿qué le dijo Moisés? Yo no puedo, yo soy tartamudo. Y le puso muchos pretextos, muchas excusas. Pero podemos ver que este no fue un motivo para que él dejara su propósito. Si fuera así, que nosotros ponemos tantos pretextos, entonces, y fuera de esa manera, nadie podría cumplir su propósito, porque la verdad que muchas veces el que no quiere, ese es el que es. Amén. Yo no sé tú, pero en mi experiencia, yo te puedo decir, yo antes no quería hacer lo que estoy haciendo y tengo que confesarlo.
¿verdad? Cuando yo era una adolescente, una jovencita, yo decía, ay, aquí te lo voy ahora te lo voy a confesar. Decía yo, qué aburrido de ser una vida de pastor, decía yo estarle. Y esto es que yo me crié en el evangelio y desde que soy niña he servido al Señor. Pero yo decía, ser pastora de ser aburrido, decía yo, solo estar orando y leyendo la Biblia y estar aquí. Y mira ahora, esto es lo que más me apasiona, a mí me encanta compartir la palabra de Dios, a mí me encanta venir y estar aquí aprendiendo más de la palabra de Dios, estudiarla, leerla, para compartirla contigo, ¿verdad? A mí me gusta esto lo que hago ahora, pero para aquel entonces no quería, y así hay muchas personas, decimos no queremos entrar al ministerio, no queremos hacer esto, pero cuando tú has nacido para hacer algo, Dios mismo te pone esa pasión dentro de ti para que tú puedas ejecutar tu propósito, porque Él no ve ninguna excusa, Él no entiende ningún pretexto, Él lo que entiende es que Él te hizo nacer en este mundo y que Él puso en ti características y cualidades, puso en ti esos dones y talentos que se tienen que desarrollar y ejercerse, para lo cual estás aquí. Eso es lo que Dios entiende. Dios no entiende de que tú le estés poniendo tantos pretextos. Para Él no es esa una excusa de decir, va, pues no, quédate ahí, no lo vas a hacer. Es como cuando tú vienes y tienes un niñito pequeñito y está aprendiendo a caminar. El niño te puede decir cuando se cayó, ¿verdad? Tiene la experiencia del golpe y quizás después tiene miedo de volver a seguir caminando. Pero tú sabes que esa es la manera de cómo él va a caminar. Entonces el niño se puede poner ahí como temeroso y poner excusas y decir, no, yo no quiero caminar. ¿Verdad? Pero Dios, pero tú como padre sabes que esa es la manera de cómo él va a aprender a caminar. Así somos tú y yo cuando ponemos esos pretextos y decimos no queremos hacer lo que Dios está diciendo que hay que hacer. Pero Dios sabe que tenemos que hacerlo y Él va a ocupar los medios que sean posibles para motivarnos y para lograr que hagamos lo que Dios ha destinado a hacer. Y mira que estamos hablando anteriormente de Jeremías, voy a volverlo a retomar, porque el Señor me acaba de poner esto en mi cabeza, y Jeremías era ese profeta que cuando vio que nadie lo escuchaba, que cuando vio que todo el mundo lo ignoraba porque estaba hablando palabras fuertes, ¿verdad? De la palabra de Dios, entonces lo ignoraban, no hacían caso de él. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Dice que él ya no quería seguir con lo que Dios había destinado en su vida y se fue a acostar. Pero el Señor dice a la palabra de Dios que le puso fuego en su cuerpo, le puso fuego, lo desesperó, ¿verdad? Lo motivó, lo levantó y él tuvo que seguir haciendo el trabajo para lo cual él había nacido, que es de ser profeta a las naciones. Él tuvo que hacerlo. Entonces dime tú, si el Señor hizo eso con ese profeta, ¿crees que no va a ser con nosotros, va a ser con nosotros lo contrario? No. Hablábamos que Dios no cambia. Jehová no cambia. Y lo mismo que hizo con los anteriores, con los profetas, con todos los personajes bíblicos, lo mismo hace con nosotros. Él no nos va a dejar que quedemos ahí vencidos, que quedemos derrotados, que ya renunciemos al propósito de Dios. Él no lo va a permitir, Él no lo va a dejar, Él va a poner lo que sea dentro de nosotros, pero nosotros vamos a cumplir lo que estamos destinados a cumplir. Amén. Bien, entonces tenemos aquí de Gedeón, ¿verdad? Gedeón dice allá en Jueces capítulo 6 que el Señor lo levantó como líder para ir a defender al pueblo de Israel. Pero ¿cuál fue la excusa que él dijo? Ay, Señor, mira, es que yo soy pobre y mi familia estaba tan ocupada en las actividades de la familia porque estaba en el granero. Pero él lo escogió y esperó hasta que él se diera cuenta. Incluso, ¿verdad? Le pidió él hasta que le confirmara, ¿verdad? Si era Dios que le había hablado. ¿Verdad? Hasta que el Señor esperó que él realmente entendiera lo que tenía que hacer. Entonces lo hizo. Él ejecutó la función para la cual había nacido. Todos ellos lo hicieron. A pesar de muchas excusas que pusieron, nada detuvo de que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Todos ellos cumplieron su propósito. Y así mismo somos tú y yo. No importa los inconvenientes que tengamos, no importa, ¿verdad? Todo aquello que nos esté afectando, todas aquellas excusas, ¿verdad? Que nosotros podamos pronunciar. Dios, ¿verdad? Si nos escogió, Él quiere que nosotros ejecutemos
lo que estamos destinados a hacer y Él no nos va a dejar hasta que nosotros cumplamos, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos acá, porque algunos dicen, tú pierdes tu propósito, tú pierdes tu plan, tú pierdes esto, ¿verdad? Y ahora vamos a aclarar esto, porque aquí en la palabra de Dios no veo ningún caso que diga que alguien perdió algo, perdió su propósito, ¿verdad? Perdió el plan perfecto de Dios por no querer. Ya acabamos de ver de que el que no quería siempre tuvo que hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces no es por no querer, no es porque en el momento no comprendamos porque Dios nos ha seleccionado para hacer algo tan importante. Dios siempre va a ejecutar en nuestras vidas lo que estamos destinados a hacer. Ya lo pudimos ver. Ahora, unos ejemplos acá que yo he podido ver de gente que perdió algo, ¿verdad? Y vamos a notar la diferencia. Y nos vamos a ir allá a este libro de Génesis 25, 29 al 32. Si quieres tú lo lees después porque es largo, ¿verdad? Pero ahí la historia que se nos relata es de Esaú y Jacob, cuando encontramos, ¿verdad?, que Esaú tenía hambre y quería comer y le dijo a Jacob que le regalara un plato de lentejas, pero a cambio de eso, ¿qué le tenía que otorgar? Esaú le tenía que entregar a Jacob la primogenitura. Esaú era el hijo mayor de Isaac y de Rebeca. Jacob era el segundo, ¿verdad? Entonces la primogenitura en esa época se le otorgaba al hijo mayor, al primero, al varón. Él era el que tenía derecho a la primogenitura. ¿Y qué es eso? Bueno, es una herencia. Solo veamos este punto. La primogenitura es una herencia. Y dice así, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Que es una herencia total de tierras y fortunas que se le otorga al hijo mayor, al varón, ¿verdad? Entonces podemos notar que la primogenitura no es un propósito. La primogenitura es una herencia, ¿verdad? Hay que notar la diferencia, es una herencia. Y en este caso, también, además de que se dio eso, había una profecía acerca de estos dos jóvenes. Ahí en el capítulo 25 también, pero anteriormente en el versículo 21-23, si subes un poquito, hablando de que se tenía que dar esto de Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque ya era una profecía que existía. O sea, no es que vino y le dijo, mira, yo quiero vender mi progenitura, dame de comer porque no solamente fue por algo así, ¿verdad? Sino que fue porque ya existía una profecía y eso tenía que pasar de esa manera. Ya Dios ya lo promovió de esa forma. ¿Qué te quiero decir con eso? Los propósitos no se pierden. No se pierden por venir y hacer un acto profético en lo ilegal, porque Dios solamente respalda lo legal, lo que Él realmente ha decidido, eso es lo que respalda. Cuando hacemos esos actos proféticos en algo que no nos pertenece, entonces eso no se ejecuta, no se lleva a cabo. Y lo que estaba viendo acá es que muchas veces nosotros actuamos de esa manera y solamente lo que hacemos es perder el tiempo por algo que no va a suceder. Y lo que hacemos en ese momento es perder nuestras energías en algo, en querer algo, ¿verdad?, que no va a pasar en nuestras vidas. Entonces, qué importante es poder reconocer esto. Si esto sucedió, en primer lugar, no es un propósito el que se está llevando de por medio ahí, sino que era una herencia, ¿verdad? Y lo segundo es que ya estaba profetizado y así tenía que suceder. Otro punto que podemos ver acá es la parábola de los talentos, ¿verdad? La parábola de los talentos. Lo vemos allá en Mateo 25, del 14 al 30. Vemos allá, tú lo lees después, ¿verdad? Mateo 25 del 14 al 30, podemos ahí, vas a ver ahí narrada, ¿verdad?, la historia, pero ahí dice de que el Señor salió y le entregó a 3 personas, le dio talentos, ¿verdad? A una le dio 5, a otra le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Qué es un talento? Bueno, para empezar, es una unidad monetaria de aquella época. Eso es un talento. Pero también, ¿verdad?, es un servicio que se hace con efectividad. Una persona que es efectiva en su servicio.
Por eso le dijo el Señor, ¿verdad? Uno de ellos, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque tiene que ver mucho en lo que se hace, la efectividad en cómo se hace ese trabajo o ese servicio. En este entonces, ahí la palabra nos dice, ¿verdad? Que el que tenía 5 talentos lo duplicó, ¿verdad? Y entregó 10 talentos al Señor. Cuando llegó a pedir cuentas, el que tenía 2 también lo trabajó y entregó 4 talentos. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo enterró, ¿verdad? Lo enterró, no lo trabajó y el mismo que tenía, ese fue el que le otorgó, ¿verdad? Al Señor. Pero ¿qué dice acá? Le dijo, quítenle a aquel que tiene ese talento y déselo al que tiene 10, porque el que tiene más se le será entregado y el que no tiene se le será quitado. ¿Qué significa eso? Que cuando tú eres efectivo en tu trabajo se te da más asignaciones. ¿Por qué? Porque eres una persona confiable. Eres una persona confiable. Yo creo que en un trabajo el jefe a quien vas más a asignar para tener cierta actividad es aquel que es responsable, aquella persona que es confiable, aquella persona que no deja tirado el trabajo, aquella persona, ¿verdad?, que está pendiente de todo, ¿verdad?, y que está ahí, ¿verdad?, haciendo su trabajo eficientemente. Así mismo sucedió aquí. No es que era un propósito. Volvemos al punto. Esto no es un propósito. Esto es un talento, es una responsabilidad, es un trabajo eficiente que se hace. A eso se refiere aquí. No perdemos el propósito en este caso, ¿verdad? Aquí no perdemos el propósito. Lo que perdemos es la posibilidad de venir y desarrollar ese servicio que Dios nos otorga a nosotros. Bien, dice acá, he peleado la batalla. Fue la primera frase de que el apóstol Pablo dijo acá en su versículo de 2 Timoteo 1:7, he peleado la batalla. O sea, que no fue fácil el trayecto. Fue muy difícil y lo podemos ver en la historia del apóstol Pablo, todo lo que él tuvo que cruzar, todo lo que él tuvo que soportar, todas esas dificultades, todos esos tropiezos, pero él no se detuvo, él siguió adelante en esa carrera, él continuó en esa carrera, él avanzó hasta terminar. En una carrera siempre vemos obstáculos, siempre vemos dificultades que cruzar, pero al final está el premio, al final está la recompensa. Entonces eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo acá, que no nos debemos de detener por ninguna dificultad que se nos presente, sino que tenemos que seguir avanzando hasta la meta, hasta donde el Señor pues nos ha dicho que debemos de llegar. Por eso yo te digo, el propósito muere hasta que tú mueres, ¿verdad? El propósito nace contigo y el propósito muere hasta que tú avances. Todos los personajes bíblicos que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios siempre buscaron un sucesor. Por eso es que yo te digo, no se puede ir antes una persona si su propósito no ha sido cumplido. Tenemos un Eliseo, un Elías que dejó a un Eliseo, un Moisés que dejó a un Josué, un apóstol Pablo que dejó a Timoteo. Entonces, hasta que tú terminas tu propósito, entonces ya partes con el Señor. Esto quiere decir que tu propósito siempre está vigente mientras tú estás vivo. Para finalizar, Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Hablamos aquí, dice, el propósito se ejecutará hasta su momento culminante, porque dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no me va a abandonar, Él no me va a dejar, Él va a hacer en mí que se ejecute para aquello lo cual yo nací. Yo voy a llegar a la culminación de mi propósito, porque para eso nací y mientras tenga mientras tenga vida, yo voy a realizar lo que Dios ha destinado para mí. Además dice ahí, la misericordia de Jehová es para siempre. Su favor siempre está con aquellos que tememos a Dios. Su favor siempre está con aquellos que obedecemos a Dios. Su favor está con aquellos que aunque tengamos esas dificultades en la vida, seguimos caminando. Aunque tengamos confrontaciones, seguimos caminando. Aunque tengamos esos problemas que nos quieran detener, siempre seguimos caminando. Su favor siempre está con aquellos hijos obedientes y con aquellos hijos que Él ha escogido para cierta función. También dice allá, no desampares la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque toda persona que Dios escogió para un propósito, primero fue procesado para ello. Primero Dios lo discipuló, primero Dios lo preparó, ¿verdad? Entonces ya cuando Él ya tiene todo armado, cuando Él ya tiene ya lista la persona, entonces se ejecuta el propósito, se lleva a cabo el propósito.
Entonces en este momento el Señor te dice, no he terminado contigo, ¿verdad? No he terminado contigo, sino que yo estoy trabajando en ti, si está siendo procesado. Pero quiero que sepas que tu propósito no tiene fecha de vencimiento. No es como los productos que nosotros compramos en el supermercado, que tiene una fecha de inicio, pero tiene también una fecha de vencimiento. Nosotros no somos así. Nuestro propósito nace con nosotros y cuando ya estamos al borde de la muerte, entonces ahí nuestro propósito termina, porque cada quien se va hasta que su propósito termina en este mundo. Así que, ¿qué queda ahora? ¿Verdad? Que tú vengas y identifiques para qué tú naciste, que identifiques, ¿verdad?, qué es el propósito que Dios destinó para ti y que sigas adelante, ¿verdad?, a donde Dios te ha ordenado que debes de hacer. Bien, vamos a orar en este momento. Te mando muchos abrazos donde estás, muchos saludos, que Dios te bendiga, te protege y te guarde siempre. Vamos a orar ahorita. Gracias, bendito Señor, por esta oportunidad que me diste. Es que la palabra está dada y que yo he cumplido contigo en este momento. Sé que tu favor está conmigo, Señor, porque tú has permitido que entregue esta palabra. Gracias, bendito Señor. Bendice a mis amigos que están escuchando esta palabra, a mis hermanos, y que hoy no se den por vencido, que no se rindan a pesar de cualquier circunstancia que puedan estar viviendo, sino que sigan adelante hasta cumplir su propósito, ya sea en lo ministerial o en lo secular. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Abrazos nuevamente y que el Señor te bendiga poderosamente y nos vemos a la próxima, si Dios los permite. Bendiciones.